Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a una nueva clase del manual Ven Sígueme en este canal de Mi Estudio Personal. Mi nombre es Nahuel, siempre es un placer comunicarme con ustedes para hablar acerca del Evangelio de Jesucristo, para hablar de los principios y ordenanzas del Evangelio y también en particular para hablar acerca de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que es esa organización que nuestro Padre Celestial ha restaurado en estos los últimos días para preparar a las personas, preparar a la tierra para la segunda venida de Jesucristo y para habilitarnos a través de los convenios y las ordenanzas del sacerdocio para algún día poder volver a la presencia de Él, de nuestro Padre Celestial, del propio Dios, junto con su Cristo y también con cada uno de nuestros seres queridos, nuestras familias y, morar con ellos por la eternidad en un estado de gozo, felicidad, alegría y esperanza eternas. La clase de esta semana, vamos a estudiar la clase del manual Ven Sígueme, es la semana que va del 12 al 18 de enero de 2026 y lleva por título En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La asignación de lectura de esta semana, estamos en el libro del Antiguo Testamento, en la Biblia, pero también vamos a continuar leyendo, como lo hicimos la semana pasada, algunos extractos o capítulos de la Perla de Gran Precio, concretamente capítulos de Moisés y de Abraham. Entonces, en el Antiguo Testamento, en la Biblia, vamos a leer Génesis 1 y 2, y en la Perla de Gran Precio vamos a leer los capítulos de Moisés 2 y 3, y Abraham 4 y 5. Esta es la asignación de lectura de la clase y vamos a analizar cómo fue el proceso de la creación, no solamente de la creación de esta tierra y de los cuerpos físicos de los hombres y mujeres que habitamos en esta tierra, sino también todo el proceso de la creación que abarca no solamente, como decía, la tierra o el ser humano, sino el universo en general, los cielos y la tierra y también todas las plantas, animales y aquellas aves del cielo, los peces del mar, todas esas cosas que están dispuestas sobre la tierra y que han sido creadas de alguna manera. Como vamos a analizar en esta clase, el creador de todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, es nuestro propio Padre Celestial, a través de su Hijo Jesucristo, quien fue el Verbo, por el cual Dios habló y las cosas fueron creadas. Y lo que hoy vamos a analizar es cómo fue ese proceso de la creación, cómo Jesucristo, actuando en función o en base a los principios y los mandatos de nuestro Padre Celestial, Él también habló, dio órdenes, estableció, organizó a las inteligencias a fin de que todas las cosas fueran creadas. Vamos a analizar en profundidad este principio, este concepto, particularmente el de la creación, y vamos a responder, entre otras preguntas, a la siguiente. ¿Quién es el creador o quiénes son los creadores del universo? Para dar respuesta a esta pregunta, entonces vamos a estudiar la teología de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Nos vamos a basar en los principios y las enseñanzas de los profetas, tanto antiguos como modernos. Vamos a estudiar las Escrituras, tanto la Biblia como el Libro de Mormón, Doctrina y Convenios y la Perla de Gran Precio. En particular lo vamos a hacer estudiando esta vez el Antiguo Testamento, concretamente los capítulos 1 y 2 de Génesis. Y para dar respuesta a esta pregunta sobre quiénes fueron los creadores, vamos a decir que no hubo un solo creador, sino que hubo una serie de creadores. Y en esta clase, en el transcurso de esta clase, lo vamos a ir descubriendo. Así que los invito a que me acompañen en este video, que puedan dejar sus comentarios si se sienten, si así lo desean, siempre guardando el respeto y la responsabilidad de una plataforma como YouTube. Y también a compartir este video con todos sus seres queridos y conocidos, así el Evangelio de Jesucristo se expande sobre la tierra y podemos aumentar nuestra fe y nuestro testimonio de estas verdades. Vamos a leer primeramente lo que dice la introducción del libro, del manual Ven Sígueme para esta clase, y luego desarrollaremos los principios de manera individual. El manual Ven Sígueme entonces cita: ya que el mundo que nos rodea es tan bello y majestuoso, es difícil imaginar la tierra cuando estaba desordenada y vacía y desolada. Una de las cosas que nos enseña el relato de la creación es que Dios puede con el tiempo hacer algo magnífico a partir de lo que no está organizado. Es útil recordar eso cuando la vida parece caótica,
nuestro Padre Celestial y Jesucristo son creadores, y su obra de creación para con nosotros no está terminada. Ellos pueden hacer que brille la luz en la oscuridad, y aún en los momentos más oscuros de nuestra vida pueden llenar nuestro vacío con vida. Pueden transformarnos en los seres divinos que por designio habríamos de ser. Eso es lo que significa ser creados a la imagen de Dios conforme a su semejanza. Y esta escritura la encontramos en Génesis 1, versículo 26, ¿no? Sigue diciendo el manual Ben Sígueme, tenemos el potencial de llegar a ser semejantes a Él, exaltados, glorificados y celestiales. Para consultar una reseña del libro de Génesis, nos invita el manual Ben Sígueme a explorar en la biblioteca del Evangelio el título Génesis. Y Génesis es concretamente una traducción de la palabra creación. Entonces, el principio. Cuando hablamos de Génesis en la Biblia estamos hablando de la creación, del principio, del origen de todas las cosas, ¿sí? Entonces, vamos a analizar cuáles son los 4 o 5 principios de esta clase. Vamos a mencionarlos todos juntos para obtener una comprensión plena o en conjunto una visión global de los principios que trabaja o que enfoca esta clase, pero luego los iremos desglosando uno por uno. Tengamos en cuenta, como siempre menciono, hermanos y hermanas, esta es una clase, este es un video, es un acompañamiento, ¿no? Nada debería alejarnos de nuestro estudio personal, de apartar unos minutos cada día de nuestros días, en nuestro horario, para poder meditar, estudiar las escrituras, hacer nuestras oraciones, invocar a Dios, a Jesucristo, que nos guíen y que nos enseñen, que nos muestren la senda que debemos seguir en el transcurso de la jornada. También debemos orar o procurar orar para el momento de salir de nuestros hogares, cuando estamos compartiendo un almuerzo, cuando nos vamos a acostar, cuando nos levantamos. Esos son privilegios que tenemos aquellos que ejercemos la fe en Jesucristo, que nos autodenominamos o nos percibimos como discípulos de Jesucristo, devotos cristianos, y esas son las prácticas cotidianas de un miembro de la iglesia o de un cristiano fiel, ¿no? Poder adorar a Él libremente, poder acercarnos a Él en oración, y no solamente en la oración, sino también en nuestros pensamientos, cultivar pensamientos puros y también estudiar las Escrituras con un espíritu de oración y de devoción. En la medida en que lo hagamos, iremos descubriendo grandes verdades, nuevos principios, nuevas ideas, se expandirá nuestra mente, nuestro corazón y podremos conocer y comprender mejor lo que el Padre Celestial y Jesucristo quieren y desean para nosotros en este momento particular que estamos atravesando. Así que vamos ahora sí a mencionar estas ideas centrales para el estudio o para aprender en el hogar y la iglesia, y dejamos a criterio de cada uno o de cada familia el poder profundizar en los principios o doctrinas que se enseñan en estos capítulos de la Biblia. El primer principio es: he creado estas cosas por medio de mi unigénito. El segundo: soy creado a la imagen de Dios. El tercero: el matrimonio entre el hombre y la mujer es ordenado por Dios. Y el cuarto: tengo la responsabilidad de cuidar de las creaciones de Dios. Hay un último principio que es: Dios bendijo y santificó el día de reposo. Entonces, en estos 5 principios vamos a ir desglosando los 2 primeros capítulos del libro de Génesis en el Antiguo Testamento, en lo que conocemos hoy como la Biblia. Y mencionaremos a partir de ahora, desarrollaremos cada uno de estos principios, ¿no? El primero es: he creado estas cosas por medio de mi unigénito, y dice el manual Ben Sígueme: si bien no sabemos todo acerca de cómo se creó el mundo, es interesante prestar atención a lo que Dios ha decidido revelar acerca de la creación. ¿Qué te enseña Dios al respecto en Génesis 1 al 25, en Moisés 2 del 1 al 25 y en Abraham 4 del 1 al 25? ¿Por qué desea Él que sepas estas cosas? Al meditar en estos relatos también podrías considerar lo que te enseñan acerca del Padre Celestial, de Jesucristo, del mundo y de ti mismo. Entonces, en estas palabras, el manual Ben Sígueme estamos hablando del manual Ben Sígueme 2026, ¿sí?
2026 del año actual. En estas palabras nos invita a bajar o a transcribir aquellas palabras que están citadas o que están mencionadas en los libros de Génesis, Abraham y Moisés, y aplicarlos a nuestra propia vida. Y esta es la pregunta, ¿no? ¿Por qué desea Él, el Salvador, que sepas estas cosas? ¿Por qué nuestro Padre Celestial y Jesucristo permitieron que estos textos sagrados llegaran hasta nuestros días a pesar de todo el tiempo, a pesar de los siglos y milenios que han transcurrido, a pesar de todas las vicisitudes que el mundo y la historia del mundo atravesó? ¿Por qué Dios y Jesucristo permitieron que estas palabras contenidas en el libro de Génesis llegaran hasta nuestros días? ¿Cuáles son los principios o las ideas que debemos conocer y rescatar? Bueno, hay algo en el relato de la creación que se aplica a cada uno de nosotros en este momento en particular. Y en la medida en que lo profundicemos y estudiemos y meditemos en sus palabras, vamos a descubrir la manera en que nuestro Padre Celestial puede ser y es el creador de nuestros cuerpos espirituales, pero también puede ser el creador y el moldeador de la vida futura, esa vida que anhelamos cada uno de nosotros vivir, y únicamente gracias a Jesucristo y su expiación es posible obtener. Hermanos y hermanas, a través del Evangelio de Jesucristo podemos encontrar la paz, el gozo, el consuelo y la felicidad necesarias para presentarnos nuevamente en la presencia de Dios y regocijarnos con Él. Esa es una promesa y una esperanza que tenemos cada uno de nosotros como hijos e hijas de Dios, y es extensiva a todo el género humano. Continuamos con la lectura del manual Ven Sígueme sobre este primer principio de la clase. Para enriquecer tu estudio, considera leer estos versículos mientras estás al aire libre, entre las creaciones de Dios, o mientras escuchas un himno como "Oh creaciones del Señor". Podrías buscar imágenes de sus creaciones que te ayuden a sentir reverencia por el Creador. Considera compartir con otras personas estas imágenes junto con tu testimonio. Entonces nos invita a repasar estos capítulos o estos versículos de las Escrituras en un entorno natural. Nos invita no solamente a estudiar, sino a contemplar, a considerar aquellas creaciones maravillosas que nuestro Padre Celestial ha creado y ha permitido que llegasen hasta nuestros días, y en la sencillez de una pequeña mariposa o un pájaro, o también en la magnificencia de una tormenta, tal vez, una gran montaña o un árbol. Allí podemos encontrar a Dios obrando a favor de cada uno de nosotros, sus hijos, sobre la tierra. Hermanos y hermanas, esta es una clase para contemplar. Hay un himno muy conocido que en inglés la traducción sería considerar los lirios, consider the lilies, o algo así, y hace referencia al libro de Alma, ¿no? En el libro de Mormón, donde considera los lirios del campo que no... Bueno, y también lo menciona esta frase el Salvador en el Sermón del Monte, ¿no? Considerar los lirios del campo que no hilan, no trillan ni hilan, o algo así. Pero sin embargo el Señor los viste con vestiduras magníficas, ¿no? Y así, hermanos y hermanas, cada uno de nosotros podemos considerar o tener presente, contemplar las creaciones del Señor y aprender acerca de cuáles son las cosas más importantes de la vida, cuál es la verdad detrás de las cosas materiales, y esa verdad es que hay una mano creadora detrás de todo eso, y esa mano creadora es la de nuestro Padre Celestial, la de Jesucristo, y que lo que han permitido o han favorecido a través de la creación es el desarrollo personal de los hijos e hijas de Dios, permitirles venir a esta tierra, obtener las experiencias necesarias para sujetar el cuerpo físico al cuerpo espiritual, como veíamos en la clase anterior, y de esa manera poder ser merecedores de las más grandes bendiciones que están reservadas únicamente para aquellos que guarden su segundo estado, como aprendimos con el Elder Bednar, y también vamos a aprender con otros videos que hacia el final de la clase les voy a mencionar. El siguiente principio de la clase es: soy creado a la imagen de Dios. La asignación de lectura son los capítulos de Génesis 1, versículos 26 y 27, Moisés 2, 26 y 27, y Abraham 4, 26 y 27.
Vamos a detenernos a leer primeramente Moisés 1, 26 y 27, que es una escritura en la Biblia, y luego desarrollaremos el principio del manual Ven, sígueme 2026. Encontramos en la Biblia entonces, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves de los cielos, y sobre las bestias, y sobre toda la tierra, y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces aquí encontramos una frase que es muy clarificadora y muy concreta en cuanto a esta pregunta que teníamos al principio, ¿no? ¿Quién creó el universo? ¿Quién creó al hombre y a la mujer? ¿Quién creó nuestros cuerpos físicos? Y aquí dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. En la Biblia encontramos que habla acerca de Dios, de nuestro Padre Celestial, y menciona una palabra, pero en un verbo, podríamos decir, en la forma plural del verbo, ¿no? Cuando dice hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza. No está hablando de un solo Dios, no está diciendo lo voy a hacer conforme a mi propia imagen y semejanza, sino que está hablándolo de manera plural y está mencionando, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Esto nos da la pauta, hermanos y hermanas, de que no solamente había un ser que estaba creando los cielos y la tierra y el género humano, sino que eran creadores, eran varios las personas o las entidades que estaban encargadas del proceso de la creación. Y estas entidades o seres eran ni más ni menos que nuestro Padre Celestial, el gran Elohim, también su Hijo Jesucristo, o Jehová en el Antiguo Testamento, y una numerosa cantidad de hijos e hijas de Dios, que como aprendemos en el templo y en el libro de Abraham, eran esas inteligencias nobles, muchas de ellas nobles y grandes, que estaban participando del proceso de la creación. Como mencioné hace unos momentos, en el Santo Templo, los miembros de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, aprendemos cómo se llevó a cabo la obra de la creación de la tierra. Aprendemos también cómo a través de la palabra Dios habló y las cosas obedecieron, porque esas cosas son inteligencias, y esas inteligencias obedecen a Dios, constituyéndose de esta manera la obediencia a la primera ley de los cielos. Y como aprendemos también en el templo, Jehová habló, Miguel y otros ayudaron, llevaron a cabo la obra, y como el mismo Jehová les exigió y nuestro Padre Celestial pedía, trajeron un informe. Ve y tráeme un informe. Haz esta obra y tráeme un informe. Hermanos y hermanas, allí en el templo encontramos una maravillosa experiencia y obtenemos un gran aprendizaje en cuanto a cómo debemos obrar en esta tierra. No es solamente obedecer cuando nos convienen las cosas o cuando tenemos deseos de hacerlo, y abandonar la obra o las tareas cuando no tenemos o no nos sentimos bien. Lo que nuestro Padre Celestial nos pide es, ve, haz esta obra que te he pedido y tráeme un informe. De la misma manera lo hacemos en la actualidad, por ejemplo, en nuestras asignaciones y responsabilidades como hermanos y hermanas ministrantes, que vamos obrando en función de nuestro llamamiento, de nuestra asignación, a partir de lo que emana de nuestros líderes, presidentes de quórum, presidentes de sociedad de socorro, o el obispo, presidente de rama, en los casos que así sea. Entonces vamos, hacemos nuestras visitas, conocemos a la persona, nos involucramos con ellos y luego elevamos un informe. Y este proceso no es algo que hacemos ahora particularmente, sino que es como la Iglesia de Jesucristo se ha desempeñado y ha desarrollado sus actividades a lo largo de los siglos. Lo fue cuando estuvo Abraham, lo fue cuando estuvo Moisés, cuando el mismo Salvador estaba sobre la tierra, y en la actualidad, cuando el Evangelio de Jesucristo ha sido restaurado en estos los últimos días, lo hacemos de esta misma manera, siguiendo el plan que nuestro Padre Celestial nos enseñó y que particularmente tenemos el privilegio de repasar cada uno de nosotros en los santos templos. Así que la invitación es a que podamos
hacer los preparativos necesarios para participar de la obra del templo y repasar estos principios, estas doctrinas en los altares del templo que tengamos asignados, ¿no? en nuestras comunidades. Vamos a seguir entonces desarrollando el principio de la clase del manual Ven Sígueme. Soy creado a imagen de Dios. Habíamos leído Génesis 1, 26 y 27 y es algo semejante a lo que podemos encontrar en Moisés y Abraham, pero el manual Ven Sígueme menciona: medita lo que significa ser creados a imagen o semejanzas de Dios, varón y mujer. ¿Por qué es importante que conozcas las verdades que se hallan en estos versículos? Por ejemplo, ¿de qué manera influyen esas verdades en la forma en que te ves a ti mismo y a los demás y a Dios? ¿Cómo pueden ayudarte este conocimiento cuando tengas sentimientos negativos sobre ti mismo? Hermanos y hermanas, en ocasiones nos sentimos inducidos o somos llevados a pensar que somos débiles, que somos menos de lo que las expectativas del mundo tienen sobre nosotros, o que no llegamos a satisfacer las demandas, las exigencias de este mundo terrenal. Sin embargo, la invitación del Salvador es a que conozcamos nuestra verdadera identidad, que sepamos quiénes somos, cuál es nuestro vínculo con nuestro Padre Celestial, con el propio Dios, con Elohim, el creador de los cielos y la tierra, y cuál es el punto o el rol, la perspectiva que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios nos conoce, Dios nos ama y espera lo mejor de nosotros. Ha dispuesto todas las cosas sobre la faz de la tierra a fin de que podamos acercarnos a Él, contemplar su maravillosa bondad hacia nosotros y que podamos hacer de nuestra relación con Él una relación personal y que nos fortalezca y nos sostenga en los momentos difíciles de la vida. Una vez que hayamos concluido nuestra misión aquí sobre la tierra, tenemos la promesa de volver a su presencia, de presentarnos ante Él. Y depende de cada uno de nosotros que ese sea un momento de gozo y de alegría o de angustia y tristeza. Pero ejerzamos la fe en Jesucristo, confiemos en nuestro Padre Celestial, confiemos también en nosotros y en nuestro potencial divino y despleguemos todas esas capacidades, esos dones y esos talentos con los cuales Dios nos ha dotado a fin de que podamos convertirnos en la mejor versión de nosotros, o en otras palabras, que podamos llegar a ser el tipo de personas que nuestro Padre Celestial y Jesucristo quieren que seamos. Vamos a pasar al siguiente principio, que es muy interesante. El matrimonio entre el hombre y la mujer es ordenado por Dios. Adán y Eva fueron unidos en matrimonio por esta vida y por la eternidad por el poder del sacerdocio sempiterno. Esto lo encontramos, entre otras oportunidades, lo podemos encontrar en el discurso del elder Russell M. Nelson, el presidente Russell M. Nelson, lecciones que aprendemos de Eva en la Liaona de enero de 1988. En ese momento era miembro del Quórum de los 12 Apóstoles, nuestro querido presidente Russell M. Nelson, ¿no? Y dice: medita en ello mientras lees Génesis 1, 27, 28, 2, 18 al 25 y Moisés 3, 18, 21 al 25. Y nos pregunta: ¿cómo puedes tratar el matrimonio con la santidad que Dios le ha dado? Vuelvo a leer el principio para que quede más claro. Adán y Eva fueron unidos en matrimonio por esta vida y por la eternidad por el poder del sacerdocio sempiterno. Medita en ellos mientras leas estas escrituras y la pregunta es: ¿cómo puedes tratar al matrimonio con la santidad que Dios le ha dado? En determinado momento del relato del Génesis encontramos que Dios unió a Adán y Eva. Y lo encontramos en Génesis 1, 27 al 28. Y dice lo siguiente: y creó Dios al hombre a su imagen y a semejanza, leo de nuevo. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esto lo habíamos leído anteriormente. El 28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos y henchid la tierra y sojuzgadla y tened dominio sobre los peces del mar y sobre las aves de los cielos y sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces esta frase: y los bendijo Dios y les dijo:
fructificad y multiplicaos y henchid la tierra y sojuzgadla, eso aprendemos en el templo que hace referencia al sellamiento del hombre y la mujer, o el sellamiento de Adán y Eva, en lo que hoy conoceríamos, o lo que hoy conocemos como el Santo Templo, en los altares del templo. Y aquí en el relato de la creación encontramos un principio central. Hermanos y hermanas, la manera de presentarnos en la presencia de Dios es mediante las ordenanzas del templo, en particular las ordenanzas del sellamiento con nuestro cónyuge. Y esta ordenanza únicamente puede ser llevada a cabo en un santo templo, en los altares del templo. Y a su vez esta misma ordenanza es llevada a cabo por el poder del sacerdocio. Este poder del sacerdocio, que es la autoridad de Dios dada al hombre, y es lo que nos permite sellarnos a nuestros seres queridos, a nuestro esposo o esposa y a nuestros hijos e hijas por toda la eternidad. Pueden pasar los cielos, pueden pasar la tierra, puede pasar toda la parte material de esta vida. Sin embargo, las promesas realizadas, obtenidas en el Santo Templo, y aquellas ordenanzas que han sido realizadas por un representante autorizado de Jesucristo, y en función del santo sacerdocio de Melquisedec, esas ordenanzas no pasarán. Esas ordenanzas serán eternas. Y realmente, hermanos y hermanas, son esos convenios, esos vínculos que hacemos, no solamente con nuestros seres queridos, sino particularmente con nuestro Padre Celestial y Jesucristo, lo que nos unen a Él. Los convenios nos unen al Salvador, nos permiten acercarnos a Él, conocerlo realmente como Él nos conoce y también comprender con una mejor comprensión nuestro propósito divino, no solo en esta tierra, sino en la eternidad, que es, como dijimos al principio, ser herederos de todas las cosas que nuestro Padre Celestial tiene. Es por eso que debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance a fin de ser merecedores y participantes de las bendiciones del sacerdocio y de los convenios del Señor. Sea cuales sean nuestras circunstancias, hermanos y hermanas, debemos poner el templo en primer lugar en nuestra vida, debemos acercarnos a Él, y si tal vez aún no hemos accedido a las bendiciones del convenio del sellamiento en el templo, por ahí una familia que recién se bautiza o que está conociendo el Evangelio, o aquellos que a través del tiempo se han alejado o que están volviendo y que aún no disfrutan de las bendiciones del sellamiento, bueno, este es el momento de considerar a través de la oración y la búsqueda sincera de respuestas, este es el momento de acercarse al templo y poder recibir esa ordenanza salvadora. No podemos estar unidos a nuestros ancestros y también a las generaciones venideras si no formamos parte de esa maravillosa unción del convenio del sellamiento en el templo. Pero esto es un principio que da para mucho más y no es el propósito de esta clase. Así que dejamos esta ventanita abierta y posteriormente, si alguien tiene alguna pregunta o comentarios, lo puede hacer y en videos posteriores las iremos comentando. También los invito a repasar los comentarios de otros usuarios y otros miembros del canal para compartir y no solamente nuestras experiencias y opiniones, sino también para dar respuestas a las preguntas que personas con muy buena intención nos hacen acerca de la Iglesia de Jesucristo y que están buscando la verdad, bueno, con un espíritu de oración y de fe que podamos contestar estos comentarios, ¿no? El siguiente principio es: tengo la responsabilidad de cuidar de las creaciones de Dios, y aquí tenemos algo maravilloso, algo especial. Vamos a estudiar o vamos a repasar para profundizar en este principio. Una de las fuentes es un discurso de uno de los nuevos apóstoles de la Iglesia de Jesucristo, el elder Caussé, quien antiguamente se desempeñaba como obispo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ¿no? Obispo presidente. Entonces, tengo la responsabilidad de cuidar de las creaciones de Dios. La asignación de lectura es Génesis 1:28, Moisés 2:28 y Abraham 4:28. ¿Qué indican estas escrituras acerca de nuestra responsabilidad con las creaciones de Dios? ¿Qué aportan Doctrina y Convenios 59 y 104 a tu comprensión de este tema? Vamos a leer en Abraham 4:28. Es una escritura bastante extensa, pero muy interesante lo que menciona. Dice:
Y dijeron los dioses, los bendeciremos. Y los dioses dijeron, haremos que fructifiquen y se multipliquen, y llenen la tierra y la sojuzguen, y que tengan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, y sobre toda cosa viviente que se mueva sobre la tierra. Y en Moisés 2:28 dice algo similar. Y dice, y yo Dios los bendije y les dije, fructificad y multiplicaos, henchid la tierra y sojuzgadla, y tened dominio sobre todos los peces del mar y sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Entonces, en distintas escrituras y a través de distintos momentos de la historia de la humanidad, encontramos la explicación o las palabras que nuestro Padre Celestial y Jesucristo mencionaron. Bueno, en particular Jesucristo es quien dio el mandamiento, ¿no? Aquí, que dice, fructificad y multiplicaos y henchid la tierra y sojuzgadla, y sobre todas las cosas, tened dominio sobre los peces, las aves y sobre todo ser viviente. Hermanos y hermanas, Dios, el propio Salvador Jesucristo, nos ha puesto a cada uno de nosotros, sus hijos sobre la tierra, a presidir sobre las creaciones de Dios. Tenemos una solemne responsabilidad de cuidar de la creación de Dios. Somos nosotros los mayordomos autorizados para obrar y para oficiar en esta tierra como hijos e hijas de Dios. Y es nuestra responsabilidad y nuestro deber mantener estas creaciones de Dios de la manera más adecuada posible, y no solamente mantenerla, sino hacerla producir y embellecerla a fin de que sea un lugar maravilloso y agradable para habitar para el resto del género humano, ¿no? No solamente por nosotros mismos, sino también por las generaciones venideras. Tenemos la responsabilidad nosotros de cuidar la creación de Dios, cuidar esta tierra, mantener nuestros hogares como lugares adecuados, con limpieza, con belleza, nutrir y cultivar buenos huertos o buenas plantas. Y eso es, hermanos y hermanas, ser partícipes en la creación de Dios. Vamos a ver qué nos dice el manual Ven, Sígueme. Bueno, ¿qué aportan Doctrina y Convenios 59 y 104 a tu comprensión sobre este tema? Eso lo vamos a dejar para que lo respondamos como familias en nuestro estudio personal o de manera individual. Y nos invita a esta fuente, ¿no?, a repasar este discurso. El discurso del Elder Gerald Caussé, Nuestra mayordomía terrenal, en la Liaona de noviembre de 2022, y el tema, en el apartado temas y preguntas, responsabilidad y conservación medioambiental en la biblioteca de la Iglesia de Jesucristo, o la biblioteca del Evangelio. Hermanos, hermanas, hoy en día es muy común oír hablar de ecología, agroecología, ambiente, medio ambiente, y son muchas palabras que pueden parecer modernas o actuales. Sin embargo, en la teología de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, consideramos que tanto el género humano como todas las creaciones de Dios están puestas a disposición del hombre y la mujer a fin de obtener el mayor grado de felicidad, no solamente en esta tierra, sino en la vida venidera también. Entonces, es nuestra responsabilidad. Dios nos ha puesto como mayordomos, como decía hace unos minutos, como mayordomos de su creación para presidir sobre ellas. Y presidir hemos aprendido en Doctrina y Convenios, particularmente 121, que nos habla, ¿no?, acerca de cómo ejercer dominio. No se debe ejercer injusto dominio, dice, sino que cuando tengamos la oportunidad de presidir o de ejercer una autoridad sobre algo o alguien, lo debemos hacer basados en los principios del sacerdocio, que son virtud, rectitud, respeto, santidad, y por amor sincero, sobre todo, ¿no? Que podamos cultivar ese amor hacia las creaciones de Dios y obrar en consecuencia. En la medida en que lo hagamos, estaremos guardando los mandamientos de Dios, estaremos convirtiéndonos en copartícipes de la creación de Dios y estaremos preparando la tierra para la segunda venida de Jesucristo en gozo y gran gloria. El último principio es: Dios bendijo y santificó el día de reposo,
y dice el manual Ven Sígueme, Dios ha santificado el día de reposo y nos pide que mantengamos su carácter santo. Al leer Génesis 2, del 2 al 3, y también Moisés y Abraham 5, del 2 al 3, piensa en lo que hace que el día de reposo sea bendito para ti. Y también nos invita a repasar, Doctrina y Convenio 59, los versículos 9 al 13. El día de reposo es una delicia. Un video del presidente Russell M. Nelson en la biblioteca del Evangelio. Vamos a leer Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3, que dice: y acabó Dios en el día séptimo la obra que había hecho, y reposó el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había creado y hecho. Entonces aquí queda pautado desde el origen del libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, ya podemos encontrar la doctrina del día de reposo. Dios, a través de los 7 días o los 7 periodos que duró la creación, eligió el séptimo para reposar. Y vamos a ver qué nos dice el libro de Moisés, los versículos también 2 y 3. Dice: y en el séptimo día yo, Dios, acabé mi obra y todas las cosas que había hecho, y descansé el día séptimo de toda mi obra, y todas las cosas que yo había hecho quedaron terminadas, y yo, Dios, vi que eran buenas. Y aquí viene, ¿no?, el mayor aprendizaje. Y yo, Dios, bendije el día séptimo y lo santifiqué, por motivo de que en él había reposado de toda la obra que yo, Dios, había creado y hecho. Es interesante que el propio Dios, Jesucristo, al momento de la creación, una vez que concluyó y vio que su obra había quedado terminada y funcionaba y actuaba de la manera en que él lo había establecido, apartó el séptimo día como consagrado para el descanso. Así, de la misma manera, cada uno de nosotros se nos invita a apartar un día, en concreto el día domingo, para adorar a Dios, para descansar, para recomponer fuerzas, apartarnos de las cosas terrenales y enfocarnos en la santidad, en las cosas del Señor. Nos pregunta, ¿no?, el manual Ven Sígueme: piensa en lo que hace que el día de reposo sea bendito para ti. ¿Cuáles son las cosas que nos hacen deleitarnos en el día de reposo? ¿Por qué podemos decir que es una delicia? ¿Por qué podemos decir que es una bendición para nosotros contar con este día? Bueno, los invito a reflexionar en esto, a aprender en sus hogares de esto, pero también, insisto, en compartirlo. Compartir sus experiencias no solamente con sus seres queridos y los hermanos y hermanas en las clases dominicales, sino también en los comentarios de esta clase, de este video, o también en las otras plataformas u otros canales que se converse sobre el tema. Realmente, hermanos y hermanas, somos bendecidos por la existencia del día de reposo. Para finalizar esta clase, hay una frase que me gustaría aclarar o ampliar, y es acerca de un video que aparece en esta clase del manual Ven Sígueme 2026. Es un video que habla el presidente Russell M. Nelson y que posteriormente estaremos subiendo el video original en este canal. Y dice en el video, el manual Ven Sígueme, ¿no?, cita: en el video La más grande creación de Dios, el presidente Russell M. Nelson da testimonio del milagroso cuerpo humano. Mientras miras este video, pregúntate: ¿cómo desea el Padre Celestial que me sienta con respecto a mi cuerpo? ¿En qué se diferencia eso de lo que podrías escuchar de otras personas? Muchas veces, como decíamos hace unos minutos, en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, en redes sociales o en distintas plataformas o momentos o circunstancias en las que nos encontremos, podemos vernos tentados a pensar que nuestro valor está medido por nuestra capacidad de hacer o tener o recibir cosas externas, ¿no? Y podemos sentirnos tentados a compararnos en nuestra integridad física con los cuerpos de otras personas, o incluso a sobrevalorarnos o a disminuirnos frente al cuerpo de otro.
muy lejos de ello es lo que nuestro Padre Celestial y Jesucristo esperan de nosotros. Primeramente, no se habla del cuerpo de las demás personas. Simplemente nos deleitamos en las bendiciones que Dios nos ha dado, reconocemos nuestras particularidades y no hay cuerpo que sea mejor o peor que otro, ni dos cuerpos iguales, sino que cada uno de nosotros somos hijos e hijas de Dios, creados a su imagen y semejanza. Muchas veces este cuerpo físico está expuesto a las vicisitudes del mundo terrenal, del mundo físico, y muchas veces está sometido al dolor, a la angustia, pero también a la enfermedad y llegando al momento de la vejez y de la muerte. Y es propio de la vida que estos procesos tengan lugar a lo largo de esta vida, valga la redundancia. Lo que nos invita el Señor a considerar es la maravilla del cuerpo físico, la maravilla de la creación de Dios, y ver en nuestro cuerpo físico la mano del Señor obrando en función de nuestra experiencia terrenal, en función de brindarnos la oportunidad para conocerlo a Él, establecer una relación personal con el Salvador Jesucristo y superar nuestras debilidades y nuestras flaquezas a través de las leyes, las ordenanzas y los mandamientos del Evangelio de Jesucristo. En la medida en que lo hagamos, hermanos y hermanas, permitiremos primero que nuestro Padre Celestial obre en nuestras vidas y que sea Él el gran arquitecto de nuestras vidas a fin de sacar lo mejor de nosotros. Pero segundo, también estaremos descubriendo quiénes somos nosotros y esa chispa divina, ese potencial que tenemos como hijos e hijas de Dios, herederos de todos sus bienes y promesas, ese potencial que tenemos para ser también nosotros creadores y copartícipes del proceso de la creación. Hay un apartado más que también me gustaría compartir con ustedes para finalizar, pero eso lo vamos a dejar para el siguiente video. Así que los invito a repasar el próximo video o también si quieren continuar aprendiendo acerca del Antiguo Testamento, de la Biblia o de otras verdades acerca de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, los invito a que revisen el siguiente video que va a aparecer por aquí en pantalla. Y comparto estas cosas con ustedes junto con mi testimonio. Yo sé que Jesucristo vive, Él es nuestro Salvador, Él es el Creador de los cielos y la tierra y espera con los brazos abiertos que cada uno de nosotros nos acerquemos a Él y que con un espíritu de oración y devoción busquemos las respuestas a nuestras preguntas, pero sobre todas las cosas que también extendamos la mano amiga y una mano salvadora y sanadora a nuestros seres